Buenos días. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Como dice la canción. ¿Cuán grande es Dios? Personalmente, esa parte donde nombra al cordero y al león me conmovió, porque eso es Él. Yo estoy seguro, estoy convencido de que estos días el Señor ha estado hablando a su iglesia. El Señor ha puesto aquí hombres de Dios de buen testimonio que han dado palabra fiel. También mujeres, porque Ruth dio un estudio el miércoles preciso. Y es mi oración que estemos prestos, que nuestros oídos estén prestos a escuchar la palabra de Dios. Siempre me siento nervioso y tengo que admitirlo. Yo sé que no se debe decir, pero yo tengo que admitirlo. Yo me siento nervioso cada vez que me paro delante de ustedes, porque yo vengo a alimentar las ovejas del Señor, las ovejas del Señor. Y esta tarea es dura, pues. Solo el Señor sabe. Tan solo soy un hombre. Me trabo cuando hablo y uso muchos modismos y a veces meto la pata. Pero mi oración ha sido esta: que el Señor hable y que su palabra se exponga fielmente. Si la palabra del Señor es expuesta, no importa lo que los hombres piensen, no importa. Y esa ha sido mi oración. Señor, que hables tú y que los hombres callen. Y cuando digo los hombres callen, me refiero a mí mismo. Si alguna palabra digo que no está conforme a las Escrituras, el Señor las borrará. Pero todo el consejo santo del Señor hoy quedará en ustedes para hacer de eso una obra maravillosa. Por eso el día de hoy, estando en el marco del mes de la Biblia, vengo a hablarles de este tema, el gran tema de toda la Biblia. Este tema que ha cautivado a muchos a lo largo de la historia, tema que se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis y que personalmente a mí me ha cautivado y me ha puesto aquí a hablarles hoy acerca de esto. Esto es el Evangelio. En este mensaje quiero responder algunas preguntas, tales como ¿qué es el Evangelio? ¿Estás seguro de que tienes una percepción correcta del Evangelio? ¿Qué tan peligroso pudiera ser modificar el mensaje del Evangelio, así sea un poquito? Es por eso que en esta mañana he titulado este sermón Un mensaje que es para maldición. Estará basado en Gálatas desde el capítulo 1, desde el versículo 6 al 10. Abran sus Biblias si aún no lo tienen localizado y busquen Gálatas 1 del 6 al 10. Mientras se ubican, yo quiero adelantar un poco de lo que tratará este mensaje. Aquí Pablo está atacando un falso evangelio que se ha introducido en las iglesias que están en las regiones de Galacia. Y por eso en primer punto yo quiero decirles que veremos el asombro de Pablo ante el falso evangelio. En segundo lugar, la seriedad que Pablo tiene al evangelio verdadero. Y en tercer lugar, la motivación de Pablo al predicar el verdadero evangelio. Si están ubicados ya en Gálatas 1 del 6 al 10, voy a proceder entonces a darles un poquito de contexto de lo que esta carta está hablando. En primer lugar, lo que es notorio es que Pablo aquí por lo general, en esta región, en esta porción de sus cartas, él expresa todo el cariño que él tiene hacia esos oyentes, hacia esos destinatarios. Él les dice palabras como que estamos constantemente orando por ustedes, los recuerdo con mucho cariño. Sin embargo, aquí Pablo está usando un tono diferente. Pablo comienza de una vez atacando un problema que está allí, ferviente dentro de la iglesia. Resulta que dentro de estas iglesias se había infiltrado un grupo llamado los judaizantes
y quiero que se graben este nombre porque alrededor de todo el mensaje lo vamos a estar nombrando. Estos judaizantes estaban predicando un evangelio adulterado. Ellos decían que si era salvo por la fe, mas sin embargo había que agregarle cositas más. Ellos decían, es verdad, te haces salvo cuando crees en Jesucristo, pero ahora que has creído en Jesucristo, necesitas observar la ley y hacerte a la religión judía, pues Jesucristo vino a los judíos. Ese era su razonamiento. Además, ellos estaban poniendo en tela de juicio la autoridad de Pablo como apóstol. Y esto también es un tema que a Pablo le causa mucho disgusto. Ok. Vamos, entonces, con esto pasaré al primer punto de este mensaje, no sin antes hacer una declaración. Esta declaración quiero que la recuerden porque estará también en todo el mensaje y lo estaré repitiendo constantemente. Solo hay un evangelio. Solo hay un mensaje de salvación. Y conocerlo nos da salvación, nos protege del error y es lo que agrada a Dios. Esto es lo que hace agradar a Dios. En primer lugar, veremos el asombro de Pablo ante el falso evangelio. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay al menos dos dimensiones en las que Pablo se encuentra asombrado en esta porción de las Escrituras. La primera está explícita. Él dice, ¿qué tan pronto? Pablo está asombrado, está maravillado por lo rápido que ellos se han alejado del verdadero mensaje de salvación. Y en segundo lugar, esto está más implícito, lo podemos intuir. Pablo está asombrado por lo fácil que ellos se han desprendido de la verdad de Dios para seguir un evangelio diferente. Por eso vemos que Pablo se mostró perplejo por lo rápido que ellos adoptaron otro mensaje. Pablo dice, estoy maravillado. La palabra maravillado quiere decir percibir con asombro o gran admiración, experimentar intensa impresión ante algo por parecer extraordinario o sobresaliente. Esta era la forma en la que Pablo se encontraba. Él estaba asombrado, él estaba boquiabierto, él no podía creer lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Pero lejos de ser una connotación positiva, el asombro de Pablo era por algo negativo. Se pudiera interpretar que él estaba sorprendido de la actitud equivocada que ellos han tomado al desviarse y alejarse de la verdad de Dios. Estas son palabras fuertes por parte de Pablo, pues él les está diciendo, ¿qué tan rápido se han alejado de la verdad de Dios, siendo que yo mismo estuve con ustedes y les prediqué el verdadero evangelio? ¿Qué tan fácil se han alejado de esta verdad? Estos maestros, los judaizantes, estaban enseñando un evangelio adulterado. Además estaban desprestigiando a Pablo y su enseñanza. Ellos enseñaban que la salvación se recibe por la fe, más la observancia de la ley, más la circuncisión, más guardar los rituales religiosos. Estas enseñanzas, al parecer, estaban bien aceptadas por los gálatas, y esto es lo que a Pablo lo tiene tan perplejo. Pablo está decepcionado. Pablo está diciendo, es tan decepcionante que se sientan tan cómodos con este ataque a nuestro Señor. Y este es el mensaje central de todas las epístolas a los Gálatas. El evangelio debe ser defendido. El verdadero mensaje del evangelio debe defenderse. El evangelio de nuestro Señor estaba siendo atacado en los tiempos de Pablo y también es atacado hoy en día. Debemos estar dispuestos y preparados para defender la verdad de nuestro sagrado evangelio ante el error de cualquier mensaje adulterado. Hoy en día hay muchos ataques al verdadero evangelio. Muchos hombres dispuestos a confundir y atacar el mensaje. Muchos ataques por parte de las sectas y las falsas religiones que se levantan todos los días allá en el mundo. Muchos ataques por parte de la Iglesia Católica Romana, muchos ataques por parte de los testigos de Jehová, muchos ataques por parte de los mormones y así muchísimos otros como el mal llamado Evangelio de la Prosperidad. Muchos incluso se levantan y creen que con buenas intenciones y quieren suavizar el mensaje,
haciéndolo aceptable a las nuevas generaciones. A esto hay que decirle no. El Evangelio no necesita ayuda, no necesita suavizarse. El Evangelio es poder de Dios y no necesita ayuda de ningún tipo. Cualquier modificación al mensaje o incluso cualquier modificación es realmente una declaración de que no estamos totalmente de acuerdo con el Evangelio de nuestro Señor. En una entrevista que estaba viendo a un reconocido pastor de los Estados Unidos, este se llama, por cierto, tocayo de nuestro pastor de jóvenes, Joel Osteen. Espero que sea lo único que tiene en común con nuestro pastor. Él decía en la entrevista que a él no le gustaba hablar del pecado en su iglesia, desde el púlpito. Él alegaba que las personas allá afuera tienen bastante mal siendo atacados por Satanás para que vengan a la iglesia donde deberían escuchar el maravilloso plan de Dios para ellos y que vengan más bien a hablarle sobre el pecado y sobre lo mal que somos. Yo había preparado un par de citas, unas cuantas citas de su libro, Su Mejor Vida Ahora. Sin embargo, he decidido omitirlas, ya que no es necesario, pues este señor es un falso profeta que lo que hace es enseñar palabras de fe positiva para empoderar a las personas y que las personas crean que Dios es un ser que está dispuesto a cumplir todos sus sueños. Minimiza a Dios como el ser que necesita toda adoración por parte de sus criaturas y lo hace un genio de la lámpara que está dispuesto a darle lo que desean todas sus criaturas. Mis hermanos, el hombre, nosotros, debemos ser confrontados con el pecado. Si no, esto deja de presentarse a Dios como el juez justo que exige justicia. Y eso está en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se levanta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es un Dios justo que castigará la injusticia de los hombres. El verdadero evangelio es santo y Dios demanda que cada uno de nosotros conozca el único y verdadero evangelio y rechace cualquier tipo de evangelio adulterado que se nos presente, pues el corazón de Dios es el evangelio mismo. Luego Pablo continúa diciendo, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo hace alusión aquí a Dios. Se han alejado de Dios. Él está perplejo por lo fácil, por lo rápido que se han alejado de Dios. Y esta palabra alejarse es una palabra fuerte. Tal vez en nuestro idioma pierde un poco de sentido, pero este término era un término militar, significaba desertar. Pablo lo que está diciendo aquí, cuando ustedes siguen un evangelio diferente, cuando ustedes abrazan un mensaje modificado, diferente al de nuestro Señor en la cruz, diferente a la salvación por la fe sola, ustedes están desertando de Dios. Es la palabra que se utilizaba cuando un militar dejaba su puesto de milicia. Era un desertor, era un traidor. Pablo está diciendo aquí, son traidores de Dios, pues se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Es el verdadero evangelio donde podemos contemplar los atributos de Dios de la forma más plena. Un predicador lo exponía como un prisma. Así como la luz a través de un prisma refleja muchos colores bonitos, los colores del arco iris, de tal manera el evangelio puede desplegar todos y cada uno de los atributos de Dios. Y quiero que se recuerden esto, el verdadero evangelio es un mensaje acorde al corazón de Dios. Dios es justo y es a través del evangelio donde Dios muestra su justicia. Dios sigue siendo justo hoy y no dará de ninguna forma como inocente al culpable, como dice en Números 14:18. Tú necesitas ponerte a cuenta con Dios. Dios no dará de ninguna forma como inocente al culpable. Algún día la justicia de Dios te alcanzará y su justicia será demandada por su ira santa, por su ira justa hacia el pecado.
y serás enviado al infierno si es que no estás con Cristo. Y en el infierno será Dios mismo el que quebrantará tu pecado. Hermanos, Dios aborrece el pecado, pero el que enviará al infierno es al pecador. Pero también tenemos que recordar, como dice Juan 4:8, que Dios es amor. Y Dios sigue siendo un Dios amoroso hoy. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La mayor muestra de amor por nosotros de parte de Dios es Cristo mismo. Y modificar cualquier parte de ese mensaje es de verdad faltarle el respeto a Dios, pues es el mensaje de Cristo la buena noticia. Recuerden, el Evangelio es donde se ve mejor desplegado el amor de Dios, todos los atributos de Dios. Distorsionar esto es alejarse de Dios, es alejarse de la gracia. Además, Pablo se encuentra asombrado por lo fácil que se han alejado de Dios. Y Pablo dice, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Este terrible grupo de los judaizantes estaba enseñando que la fe, la salvación era por fe, pero además por obras. Y como antes hemos dicho, cuando le queremos agregar obras a la fe, se hace nula, no sirve de nada. Esto es preocupante, porque si ustedes se dirigen a cualquier congregación que se reúnan los domingos y les preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Con seguridad, al menos la mayoría te dirá, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete y serás salvo. Sin embargo, si tú llegas y preguntas, ¿hay que obedecer a Dios para ser salvo? Algunos te van a decir, pues claro, por supuesto. Y esto es un problema, porque o se es salvo por la fe sola, por la gracia, o se es salvo por la obediencia, no por las dos. Porque si fuera por la obediencia, esto implicaría de alguna manera que yo puedo esforzarme para alcanzar mi salvación y dejaría de ser gracia para convertirse en un pago. Pongamos por ejemplo, tú tienes un trabajo fuerte, un trabajo que demanda esfuerzo, y te pagan, no sé, pongamos $50 semanales por ese trabajo. Y llega al final de la semana, cuando te toca recibir tu pago, y tu jefe te dice, delante de todos tus compañeros, fulanito, toma, te regalo esos $50. Y todos tus compañeros comienzan a aplaudirle y a elogiarle por su bondad. ¿Cómo te sentirías tú con respecto a esto? Yo estoy casi seguro que tú intentarías corregir ese error y le dirías, señor jefe, con todo respeto, esto no es regalado, esto me lo he ganado con el sudor de mi esfuerzo. De igual manera pasa con el Evangelio, de igual manera pasa con la salvación. La salvación, si la salvación fuera por nuestro esfuerzo, si fuera por alguna parte de nosotros, diríamos como dice Pablo en Gálatas 2:21, por demás murió Cristo. La Biblia dice en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se pueda jactar, para que nadie se gloríe. Es un regalo que viene únicamente por parte de Dios y es gratuito. No tienes que esforzarte para conseguirlo, solamente tienes que arrepentirte y creer en Él. Sin embargo, aquí yo debo aclarar algo. No se me malinterprete lo que estoy intentando decir. No estoy diciendo que los cristianos no debemos hacer buenas obras, no. Lo que estoy intentando decir es que nosotros los cristianos realizamos buenas obras en consecuencia de esa fe que hemos tenido y no como un requisito para ser salvos. No, ellos, los judaizantes, creían que se les debía ayudar a Dios de alguna manera. Hoy en día muchas sectas, muchas religiones, incluso muchos evangélicos creen de una forma indirecta que se les debe ayudar a Dios para la salvación. Sin embargo, nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente.
Ellos creen que se necesita permanecer salvo mediante las obras. Nosotros sabemos que las obras son solamente una consecuencia, un acto de gratitud insuficiente por tan grande amor que Él ha hecho por nosotros, que Él ha demostrado por nosotros. Recuerden, el evangelio es uno solo. Solo hay un evangelio. Conocerlo nos da salvación, nos protege del error y es lo que agrada a Dios. Es de esta manera que vamos a pasar al segundo punto de esta predicación, no sin antes de dejar una pregunta. ¿Cuál es tu actitud ante el evangelio diferente? ¿Qué tan cómodo te sientes cuando hay personas a tu alrededor predicando un evangelio distorsionado? De esta manera quisiera observar los siguientes 3 puntos, a los cuales he titulado la seriedad que Pablo tiene al evangelio. Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué es tan peligroso otro evangelio? ¿Será que el evangelio en el que hemos creído es el correcto? Aquí vemos por lo menos 3 aspectos con respecto al falso evangelio. Y aquí vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo reconocer un evangelio adulterado? Pablo dice, en primer lugar, es ilegítimo. No es que hay otro evangelio, dice Pablo. No hay otro camino de salvación. No hay otra forma de llegar a ser salvo. Cualquier intento para llegar a ser salvo, aparte de Jesucristo, es un camino ilegítimo, es un mensaje ilegítimo. No hay otro nombre, como dice Hechos 4:12, no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo, solo por lo que Él hizo, y cualquier otro medio de salvación es un evangelio ilegítimo, es un camino falso, errado, es lo que está diciendo Pablo acá. Yo soy el camino. Él no dijo yo soy un camino, no. Él dijo yo soy el camino en Juan 14:6. Hay una encuesta que estaba viendo que me pareció verdaderamente preocupante. Esta encuesta está sonando. Ok. Esta encuesta la realizó el grupo Berna en Estados Unidos junto al Ministerio Ligonier. Y aunque fue en Estados Unidos, debe ser relevante aún para nosotros en Latinoamérica, porque lo que erramos o no, la cultura estadounidense influencia mucho la cultura latinoamericana. En esta encuesta se arrojó que el 40% de los jóvenes cristianos en los Estados Unidos creen que Jesús es solo un camino y no el único camino. El 47% de los millennials, la generación que nació hasta el 2000, cree que es incorrecto compartir su fe con alguien de una religión diferente con la esperanza de que algún día esa persona comparta su misma fe. El 60% cree que es ofensivo evangelizar a alguien de una religión diferente. El 26% de los evangélicos afirma que la Biblia no es literalmente cierta. El 38% cree que la religión es algo de opinión personal y no una realidad objetiva. El 56% cree que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluso el Islam y el judaísmo. El 73% cree que Jesús fue el primer ser y más grande creado por Dios en la creación. Jesús no es Dios, el 43%. El Espíritu Santo no es una persona, el 60%. Los humanos no son malos por naturaleza, el 58%. Es preocupante esta cifra, es preocupante, por lo menos a mí me parece preocupante y me hace preguntarnos, ¿dónde están las bases doctrinales? ¿Dónde están las convicciones cristianas de las futuras generaciones? ¿En qué estamos fallando en cuanto al discipulado?
tenemos un problema grande, y es que el infierno estará lleno de muchas personas que creen. Pues la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Lo que nos manda a hacer el Señor es a crear discípulos. No solamente que las personas tengan un conocimiento histórico de Jesús, no solamente que las personas crean que Dios existe, sino a ser discípulos. Y esto se basa en predicar, en profundizar, en anhelar el único y verdadero evangelio. Ante la duda hay que ser tajante y hay que dar una respuesta clara y sin rodeos. No hay otro medio de salvación aparte de Cristo. No. Dios no acepta la adoración de otras religiones. No. Todo aquel que no crea en el Señor como su Salvador y Rey será enviado al infierno, sea quien sea. Alguien me podría alegar, ¿qué pasa si son buenas personas? ¿Qué pasa si realmente son sinceros? ¿Acaso Dios no ve son los corazones? Jeremías 17:9 me dice que el corazón del hombre es perverso. Y Romanos 3:11 me dice que el hombre por naturaleza es malo y que no busca a Dios, no busca agradar a Dios de ninguna manera. Por esta razón el Evangelio es el único mensaje que trae salvación al hombre. Es el único mensaje que trae esperanza al mundo. No hay ningún otro. Ninguna otra religión puede contener esta gran verdad. Es solo a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguno otro. Filipenses 2, del 6 y 10. Filipenses 2, 6 al 8, perdón. El cual siendo en forma de Dios, nos estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué otro mensaje contiene esta gran verdad? ¿Qué otro mensaje es capaz de contener el amor de Dios a tal punto que Él mismo se hizo hombre, cargó nuestras faltas, ese pecado tuyo y mío, esa inmoralidad, esos pensamientos malos, esa indiferencia, esa apatía, las cargó sobre sí mismo, pagándolo con su muerte? Y no solo eso, sino otorgándonos su justicia. ¿Acaso el espiritismo tiene un mensaje así? ¿Acaso el judaísmo? ¿Acaso los musulmanes? Ninguno, dice Pablo, no hay otro, solo hay uno. Yo soy el camino, dijo el Señor. No dice uno de los caminos, yo soy el único camino y nadie vendrá al Padre sino por mí, dice el Señor. En segundo lugar, vemos que este mensaje, este falso evangelio, es un mensaje que perturba, es un mensaje que estorba. Pablo dice, es un mensaje que lejos de ser bueno, viene a ser tropiezo para aquellos que están comenzando y sus bases no están muy firmes. Y mira lo que dice Lucas 17, 1 y 2 con respecto a esto. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El contexto inmediato trata sobre otra cosa diferente, pero es totalmente válido y se puede aplicar aquí. Cualquiera que predique un falso evangelio viene a ser tropiezo y merece este castigo que está diciendo aquí Lucas. Este falso evangelio, lejos de ser una buena noticia, es una mala noticia que promete algo que no puede cumplir. Y esta es la salvación por obras o la salvación por medio de otro camino que no sea Jesucristo. En tercer lugar, vemos que este es un mensaje distorsionado. Pablo dice que perturba, os quieren perturbar, dice Pablo. Es por esto que tenemos, en tercer lugar, que este mensaje es un mensaje que toma el verdadero evangelio y lo distorsiona. Modificar, pervertir significa modificar a un estado impuro. Ya no es el estado más puro del evangelio, es un estado impuro y pervertido. Lo más vil de esto es que yo no
le cambiaron el nombre a Jesucristo, ellos no se inventaron un Dios diferente. Ellos utilizaron lo que los Gálatas ya conocían y lo modificaron para hacerlos caer en su trampa. Utilizaron una mentira y la rodearon de muchas verdades para que ellos cayeran. Es como si te fueran a tu casa y en tu propia cocina, con el propio café que tú has comprado, que compraste en el supermercado, ellos llegan y preparan en tu misma cafetera café y le echan veneno sin que tú te des cuenta. Y te ofrecen ese café que ya tú conoces con esa taza tuya en tu casa y tú caes en la trampa sin darte cuenta. Es una estrategia vil y malvada. Entonces veremos cuán grave es cambiar el evangelio y recordaremos que solo hay un evangelio, solo uno, y conocerlo nos da salvación, nos protege del error y es lo que agrada a Dios. A partir de acá vamos a ver que Pablo cambia el tono de voz. Si bien ya Pablo estaba disgustado y se mostraba la seriedad de Pablo cuando dijo, estoy maravillado, a partir de acá Pablo empieza a mostrar su verdadero enojo. Es como si Pablo exhalara fuego por su boca. Pablo está de verdad indignado, está molesto por lo que está sucediendo, al punto que llega a decir, ni aún yo, ni ninguno de mis asociados, ni Bernabé, ni Tito, ni Timoteo, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera los ángeles, somos autoridad para cambiar el único y verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros. Y si así fuera, entonces mereceríamos el castigo de Dios. Dice, sea anatema. La palabra anatema significa maldición. Sea maldito de Dios. Pablo está diciendo, preferiría irme al infierno ahora mismo antes que pervertir el único mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sea anatema, sean malditos de Dios. Pablo dice que este mensaje diferente, este evangelio diferente a la fe sola, es un mensaje que aborrece, que quita el evangelio, la salvación por medio de Jesucristo y su crucifixión y su sacrificio en la cruz. Todo el que cambie este evangelio sea anatema. Dicho en otras palabras, Pablo dice, ellos deberían irse al infierno antes que se lleven a alguien más con ellos. Estas son palabras fuertes, mis hermanos. Es el Espíritu Santo que está hablando a través de Cristo y está pronunciando esta solemne maldición en contra de cualquier aquel que modifique el mensaje del Evangelio, bien sea que le ponga o bien sea que le quite. Aquí no hay medias tintas. Aquí no hay lugar para la parcialidad. Tal fervor que siente Pablo deberíamos sentirlo nosotros también, pues se está poniendo en juego el único mensaje que trae esperanza al mundo. Se está poniendo en juego la salvación eterna de las personas. Y si esto es así, juntos deberíamos sentir ese celo abrasador que declara Pablo aquí. El evangelio debe ser defendido. ¿Quiénes son los que se levantarán y saldrán a la calle a predicar el verdadero evangelio? ¿Quiénes son los que estarán dispuestos a defender la verdad ante el error? ¿De qué manera tú puedes advertirle a una persona que se está tomando un vaso de agua sucia de una forma más eficiente? Simplemente diciendo, esa agua está sucia, o ofreciéndole un vaso con agua cristalina, fresca y limpia. De eso es lo que estamos hablando. Esto es lo que se nos demanda. Conozcamos el evangelio, anhelemos el evangelio. Pablo dice, la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero aquí Pablo está diciendo que un evangelio diferente, un evangelio modificado es un mensaje que es para maldición. Y de aquí extraigo el título para esta predicación. Cualquier evangelio diferente es un mensaje que es para salvación. Que es para maldición. ¿Qué tanto tiempo pasas tú sinceramente estudiando el evangelio? ¿Qué tanto tiempo pasas tú examinando las escrituras, escudriñándolas, tratando de desglosar esas bendiciones que el Señor te ofrece a través de ese santo evangelio? Muchos dirán, ya yo creí, ya soy salvo, ya no necesito el evangelio, pasaré a otros temas de los que habla la Biblia. Hermanos, el evangelio es importantísimo, es la base de nuestra fe. Y conocerlo, sondearlo, es
una fuente de maravillas, una fuente de bendición inmensa. En tercer lugar, veremos la motivación de Pablo al predicar el verdadero evangelio. Pablo dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí ya vamos a hablar de la motivación de Pablo. Cabe señalar que los judaizantes, tan descarados como eran, estaban acusando a Pablo de que su mensaje era el mensaje adulterado, de que Pablo había modificado su mensaje para que le cayera mejor a los gentiles, diciéndoles que ellos podían ser salvos sin tener que obedecer la ley, sin tener que hacerse judíos. Ellos eran los que estaban acusando a Pablo de predicar un evangelio adulterado, por lo que Pablo tiene que levantarse y defender su posición. Y Pablo dice, tal mensaje, tales palabras tan fuertes que acabo de declarar contra todo aquel que predica un falso evangelio, ¿creen que están diseñadas? ¿Creen que están dichas para agradar a los hombres? De ninguna manera, dice Pablo. Así como Pablo, esta debería ser la mayor y más grande motivación de todos nosotros, agradar a Dios. Se requiere de hombres y mujeres valientes que cada día de su vida se paren y en su oración matutina le digan, Señor, aunque soy insuficiente, yo quiero tener una vida que te agrade a ti. Aquí Pablo es suficientemente claro. Él explica que solamente se puede agradar a Dios o se puede agradar a los hombres. No hay medias tintas, no hay un término medio. O agradas a Dios o agradas a los hombres. ¿Quiero agradar a Dios o quiero agradar a los hombres? Dice Pablo. El Señor Jesucristo habló de esto en Mateo 6:24. El Señor dice, porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Sin duda alguna aquí el contexto se refiere a las riquezas, el amor a las riquezas, pero es totalmente válido para esto, pues no se puede ser de ánimo tibio, no se puede ser de término medio, o sirves al Señor, o vives para agradar al Señor, o vives para agradar a los hombres. Y escucha esto, si vives para agradar a Dios, puedes descansar en la tranquilidad de no vivir para atender las expectativas de ninguna otra persona. Si vives para agradar a Dios y tu vida la centras en Dios de tal manera, ¿qué importa lo que piensen de ti? ¿Qué importa tu popularidad? Si el que te reconoce es el más grande de todo el universo, el ser más poderoso de todo el universo. ¿Qué importa lo que otros piensen o hablen de ti? Mas si tú vives para agradar a los hombres, vas a vivir como un miserable. Ni siquiera Jesucristo le ha agradado a todo el mundo. Ni siquiera Jesucristo le agrada a todo el mundo. Ni siquiera Dios, que se hizo hombre y vivió aquí como hombre, le agradó a todo el mundo. ¿Qué esperas tú? ¿A quién quieres caerle bien? ¿A los hombres o a Dios? Primera Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Agradar a Dios es vivir una vida apegada, una vida reflejada en el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios quien prueba los corazones. Este es el estándar más grande al que pudiéramos aspirar, vivir para agradar a Dios. Pablo también indica que el Evangelio es un mensaje incómodo para los hombres, y esto es una realidad. Cuando tú declares que quieres vivir una vida para agradar a Dios, cuando tú le digas a tus amigos que no harás estas cosas, que no vas a ir a la feria para beber con ellos, que no vas a ver esa película con ellos, te van a señalar. Te van a señalar. Porque decir que tú eres cristiano y vives para agradar a Dios es como que le estuvieras diciendo a ellos que tú eres superior a ellos. Y eso es falso. Mas, sin embargo, así es como te ve el mundo. Cuando tú dices que quieres agradar a Dios, es cuando vienen las persecuciones, es cuando vienen los vituperios, es cuando vienen los momentos fuertes. Mateo 5, del 10 al 11, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta es la recompensa que tenemos por seguir a Cristo. Pues el Evangelio es un mensaje que es incómodo para los hombres. Es locura, dice la palabra en 1 Corintios 1:23. El mensaje de la cruz es locura para el mundo. El Evangelio ofende de muchas maneras a nuestro ser carnal, a nuestra humanidad. Ofende nuestro orgullo, nos dice que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No nos da ningún crédito por nuestra salvación, todo es obra de Jesucristo para nosotros. El Evangelio ofende nuestra sabiduría, nos salva por algo que muchos consideran una tontería. Dios se hace hombre y muere una muerte humillante y vergonzosa para nosotros. El Evangelio ofende nuestro conocimiento, nos dice que creamos algo que va en contra de nuestro conocimiento científico y nuestra experiencia personal. Que un hombre muerto, Jesucristo, se levantó de entre los muertos con un cuerpo nuevo y glorioso y que nunca volverá a morir. ¿Será que tú vives para agradar a Dios o vives para agradar a los hombres? Quizás dices que sí, yo vivo para agradar a Dios. No, nada de lo que hago es para agradar a los hombres. Sin embargo, hay una forma más en la que podemos vivir para agradar a los hombres. Malaquías 1:8 dice: ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecerlos a sus gobernantes? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganaría su favor? Dice el Señor de los ejércitos. El contexto aquí dice: Dios, antes de recibir nuestra ofrenda, inspecciona el corazón. Este es el encabezado de este comentario. Lo que en sí quiere decir es que el pueblo de Dios estaba ofreciendo animales imperfectos para el sacrificio, se lo estaba ofreciendo al sacerdote para el sacrificio. Esto con respecto a la cultura judía, en la época de Israel. Cuando esto estaba contemplado en la ley que no se debía hacer, se debería ofrecer el ternero más gordo, el becerrito más gordo o las ovejitas más bonitas, más perfectas. Pero ellos estaban diciendo: el Señor sabe que yo lo amo. No pasa nada si le doy este corderito tuerto. Es que si le doy el bonito, naguará, ¿qué va a comer mi familia? Si el Señor sabe que yo al vender el más gordito es cuando voy a tener más ganancia. No, yo le voy a dar el cojo, voy a darle el tuertico. Eso era lo que estaba diciendo el pueblo en ese momento. Lo que en realidad estaban haciendo es que estaban siendo tacaños. Le estaban ofreciendo a Dios lo que le sobraba, no lo primero. Y es verdad, nosotros en el actual pacto no tenemos que ofrecer sacrificios al sacerdote por la expiación de nuestros pecados. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes y que somos ofrenda al mismo tiempo. Esto está en primera de Pedro 2:5. Pero Romanos 12:1 lo ilustra de una mejor manera. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca, esa era la tarea del sacerdote, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto quiere decir que nosotros mismos somos el sacerdote y somos la ofrenda, somos el sacrificio. Debemos ofrecerle lo mejor de nuestras vidas a Dios. Debemos ofrecerle lo mejor de nosotros a Dios. Siempre se repite este dicho: lo mejor para Dios, y así debe ser. Cuando nosotros pasamos poquito tiempo en la palabra, estudiando la palabra, conociendo a nuestro Señor en la palabra, cuando no somos capaces de durar más de 5 o 10 minutos orando, pero sí pasamos todo el día y todas nuestras horas en nuestro trabajo con mucha dedicación, lo que estamos haciendo en realidad es ofreciéndole animales ciegos al Señor. Cuando nosotros venimos a la iglesia y nos rehusamos a usar nuestros dones espirituales para la edificación de la iglesia, estamos ofreciendo animales cojos. Cada vez que nosotros preferimos pasar 2 horas en las redes sociales antes de pasar tiempo en oración, tiempo en el estudio de la palabra, le estamos diciendo al Señor: me prefiero a mí mismo. Estamos viviendo para agradar a un hombre, nosotros mismos.
porque preferimos poner nuestros intereses y nuestros gustos antes que el Señor. Estamos siendo más tacaños que los israelitas. Ya basta de querer que se nos aplauda. Ya basta de venir a la iglesia y venir a querer escuchar una palabra que me fortalezca. Nosotros tenemos que venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, porque eso es lo que alimenta a su rebaño. Nosotros venimos a la iglesia a escuchar que el Dios hable a través de su palabra, a través de los hermanos. Él es el único y gran protagonista en esta historia de redención. No hay otro. Nosotros no tenemos que vivir para nosotros mismos. No tenemos que vivir queriendo. He escuchado a muchos que dicen, ay, el mensaje no me gustó, no sé, no me llegó. O, concha, el mensaje estuvo poderoso, estuvo bueno, porque salí fortalecido. Pero ¿en base a qué? ¿En base a que se dieron palabras de ánimo y palabras para subirte la autoestima? ¿O en base a que se predicó la verdadera y única palabra de Dios? Te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué yo debo vivir una vida que agrade a Dios? ¿Por qué mi vida debe ser tal para agradar a Dios? ¿Por qué tengo que rendirle tanta pleitesías a Dios? ¿Por qué yo no puedo tener un poquito de protagonismo? La respuesta está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue Dios el que obró esta gran salvación. Fue Dios el que dio a su Hijo Jesucristo como pago por nuestros pecados. Es Dios mismo el que se hizo hombre para comprimir toda la paga de nuestros pecados sobre sí mismo y que nosotros tengamos su justicia. Él lo hizo todo. Vivió una vida que tú no podías vivir. No pecó. No pecó. Y esto es interesante, por no decir impresionante. El que no conoció pecado, no tuvo un mal pensamiento, no tuvo lujuria, no tuvo ira, no tuvo celo, no tuvo ninguna intención malvada, no mintió, no robó, no hizo nada malo. Dios le hizo pecado para que pudiera pagar la deuda que nosotros teníamos con Él. ¿Qué otro gran mensaje contiene esta gran verdad? En el Evangelio es donde se muestra el carácter de Dios desplegado de la mejor manera. Vemos a Dios justo, un Dios que es santo y que odia y aborrece al pecado. Y su juicio no ha cambiado, el día está estipulado. Llegará el día en el que Dios juzgará los pecados de los hombres. Serás pesado, serás evaluado. Y si no tienes a Jesucristo, serás encontrado fallo. ¿Y sabes lo que pasará si Dios te encuentra fallo? Si no tienes a Jesucristo, llegarás al infierno donde sufrirás, donde tendrás que sufrir la ira santa de Dios hacia el pecado. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que el Señor te dice, reconcíliate conmigo. Hoy es el día en el que Dios te declara su amor. Dios te dice, yo te amo, porque Dios es un Dios de amor y te ama con amor eterno. Él te dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su mayor muestra de amor es esta, que el que no conoció pecado, Él le hizo pecado para que por la justicia de uno, los muchos llegáramos a ser salvos. Solo Cristo, mis hermanos. A Dios le complació quebrantarlo. Y esta palabra siempre que está en Isaías, esto siempre me llega al corazón. A Dios le complació quebrantarlo por tu pecado, por tus iras, por tu mal carácter, incluso por tus pecados ocultos, por tu pornografía, por tus lascivias, por tus malos pensamientos. A Dios le complació quebrantarlo, a su propio Hijo. El Evangelio de la Prosperidad te dice que tú eres el regalo más hermoso que Dios tiene, que Dios, el ser que Dios más ama. Y yo te digo, Dios te ama, pero el ser más valioso para Dios era su Hijo Jesucristo, y Él lo ofreció como sacrificio, pagó en la cruz tu pecado, murió, pero resucitó, y está vivo, y va a volver por su iglesia. Eso no ha cambiado. Mis hermanos, tan solo un muchacho, 33 años, un poquito mayor que yo, allí
haciendo el acto de amor más grande que esta creación podrá ver jamás. Solamente te dice, arrepiéntete y cree en mí. Así como dice Corintios 5:20, Dios te está diciendo hoy, a través de mí, es como si Él te suplicara, reconcíliate conmigo. Dios te está diciendo, reconcíliate conmigo. Y tú dirás, ok, pero ¿cómo se hace? Tal vez pienses que lo hiciste en algún momento, pero no estás seguro y quieres reafirmar ese acto, quieres reafirmar ese compromiso con el Señor. O quizás llevas tiempo en la iglesia, pero nunca habías pensado en el verdadero evangelio. Tal vez habías creído un evangelio adaptado a muchas ideas del hombre. Y en este momento tú quieres creer en el verdadero evangelio. Pues yo te diré cómo lo tienes que hacer. Cierra tus ojos fuerte, aprieta tus ojos. En este momento vas a hablar con Dios. Tú le vas a decir desde tu corazón, con tus propias palabras, Señor, tú sabes que he fallado. Tú sabes que soy insuficiente, Señor. Señor, tú sabes que lo he intentado, pero por mis propias fuerzas no he podido. Este es el momento de que tú hables con Dios. Y yo no sé cuáles serán tus pecados, yo no sé cuáles serán tus fallas o qué es lo que a ti te esté quebrantando, pero el Señor sí lo sabe. Y es momento de que tú le digas en este momento, Señor, yo creo en ti, Señor, hazme salvo. Señor, yo creo en tu palabra. Señor, yo creo en tu santo evangelio. Perdón, Señor, por mis pecados, Señor. Perdón porque me he amado más a mí mismo. Perdón porque he vivido una vida para complacerme a mí, para agradarme a mí o para agradar a otros más que para agradarte a ti, Señor. Esto es el evangelio. Este es el mensaje de salvación. Si tú de verdad sientes en tu corazón lo que el Señor está hablando en este momento, la Biblia dice, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Yo tengo la necesidad de orar por ti. Si tú quieres, ponte de pie. Ponte de pie porque yo voy a orar por ti. Si tú necesitas reafirmar este pacto con el Señor, ponte de pie. Señor, en esta mañana te doy las gracias, Padre. Te doy las gracias porque tu palabra fue expuesta, amado Dios. Te doy las gracias porque tu mensaje ha llegado, Señor. Te doy las gracias por estas personas que hoy, Señor, quieren reafirmar este compromiso contigo, amado Padre. Te doy las gracias por ello. Señor, te pido que los fortalezcas y los llenes con tu Espíritu Santo, Padre. Que a partir de ahora, Señor, seas tú el que guíe sus vidas y que ellos puedan rendirte. Y aunque se equivocarán, Señor, porque todos nos hemos equivocado, que seas tú el que los levante, Señor, y le digas, no es por ti, es por mí. Te doy las gracias por ello, Señor. Fortalécelos, Padre, y guíalos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Puedes sentarte. Hoy la palabra del Señor fue expuesta. Y solo hay un único y verdadero evangelio. Este es un mensaje que da salvación. Es un mensaje que te salva del pecado. Es un mensaje que te salva de la ira de Dios en el infierno. Este es un mensaje que te protege del error. Conocerlo te protege del error. Indaga, examina, estudia el evangelio, vive el evangelio. Lo más importante es que este mensaje, conocer el evangelio, es lo que agrada a Dios. Y esa es tu vida, la vida que tú quieres vivir, una vida que agrade a Dios. Hoy les hablé sobre el único evangelio. Les hablé que cualquier otro mensaje diferente es un mensaje de maldición. Que el verdadero evangelio es una joya de amor y esperanza y salvación. Es invaluable. Que debe ser protegida por nosotros. Es nuestro compromiso. Aunque a las personas no les guste, debemos y necesitamos vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Demos las gracias al Señor por esta mañana. Demos las gracias al Señor por este mensaje. Y hagamos un compromiso real y serio con el Señor y con su evangelio. Y los hombres y las mujeres de Dios dijeron, amén.